Hola amigos, hoy vamos a hablar de otra forma astrológica para vernos, para entender al ser. Digamos que la astrología siempre está buscando la influencia de los astros en la vida de las personas. Inicialmente pensábamos que era en la vida personal, pero realmente el ser humano como especie o el ser humano como forma de vida de esta manifestación o de lo que nosotros llamamos manifestación o la conciencia o como quieran llamarlo, pues tiene muchas formas de verlo. Hay muchas formas de profundizarlo, hay muchas formas de conocerlo, hay muchas formas de llegar a ser o a identificar quiénes somos como personas, como seres individuales o como grupo, como especie. Y bueno, llegando a ese punto, en la astrología hay digamos que hay una forma de estudio muy interesante y es cuando nosotros hablamos de las edades. Así como hablamos de edades cronológicas en el ser humano y así como hablamos de edades psicológicas en el ser humano, también hay unas edades que marcan a la humanidad como tal, como grupo, no como ser individual, sino como grupo. Eh, Esto es importantísimo y resulta que nosotros estamos en, o se conoce, y para muchas escuelas ya estamos en lo que se llama la etapa de acuario, para otras personas estamos, nos faltan unos años todavía, para otros faltan otros 150 años. Es decir, para muchas personas o para muchos estudiantes de astrología o personas que se dedican a la astrología, eh, esa era de Acuario no ha empezado. Para mí ya empezó. Para mí ya empezó porque Acuario es una era de renovación, de cambio, de tecnología y bueno, los saltos tecnológicos han sido increíbles en los últimos años, pero también es símbolo de libertad e independencia. Y si ustedes recuerdan, por los 60s, cuando Woodstock, ese festival y esa expresión de libertad, esa expresión digamos que de seres libres, eh, ya el ser humano la está mostrando. Cuando nosotros vemos a niveles políticos, cuando el hombre trata de liberarse del dominio, del control político que se ejerce, pues estamos dando una muestra de búsqueda de libertad. Cuando queremos acabar con las estructuras ya establecidas, cuando queremos liberarnos de religiones, pues eso es un símbolo de libertad que a mí me parece muy acuariano. Sin embargo, cuando lo vemos solamente desde el punto de vista tecnológico, pues en unos 30 años, estoy hablando, la tecnología va a cambiar el planeta. Ya lo está cambiando, o sea, ya hay un cambio que se ve, pero en 30 años, que de repente, pues yo no sé si voy a alcanzar a verlo, pero hoy vemos niños que con cosas tecnológicas, que con artículos tecnológicos como un simple celular, hacen grandes cosas y que los celulares hoy en día, estamos hablando del 2020, hacen cosas maravillosas, pues imaginemos en, no sé, yo digo en 30 años, pero en 10 años va a ser una cosa tecnológica impresionante, en 20 ni hablemos, pero en 30 va a ser un gran cambio. Entonces nosotros estamos en una etapa de revolución, estamos en una etapa de cambio, pero la humanidad se mide de esas formas. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que la humanidad ha venido evolucionando desde varios puntos, o sea, en varios ciclos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la astrología, o la astrología más bien, es simbólica, es un símbolo, es un modelo. Cuando nosotros hablamos de digamos que de los ciclos en astrología y de los signos astrológicos, los llevamos en un orden natural desde Aries hasta Pisces. En la medida de los ciclos va en sentido inverso. Es decir, estábamos en Pisces y ahora vamos para Acuario, vamos devolviéndonos. Es decir, venimos devolviéndonos. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de Acuario estaba Pisces, era otra era que marcó a la humanidad. Esta era de Pisces también la vimos, también la medimos, también la observamos como simbólica, como símbolo. Cuando nosotros hablamos en astrología de Pisces, estamos hablando de la fe, estamos hablando de lo espiritual, del amor divino, estamos hablando del amor verdadero. Por eso Venus en Pisces es el amor, la verdadera expresión del amor. Pero aquí tengo que aclararles algo.
cuando nosotros hablamos de ese tipo pisciano de amor, pues tal vez la máxima expresión para nosotros en el occidente es Jesús. Cuando vino Jesús, se mostraba en la época en la que apareció para, para el año cero, porque marca una división incluso en el tiempo. Su símbolo eran dos peces. El símbolo de los cristianos era un pez y se identificaba dónde se iban a reunir, dónde estaban, quiénes eran, a través de un símbolo que era un pez. Piscis en la astrología está simbolizado por dos peces, uno para allá y el otro para este lado, es decir, como en contravía, como un símbolo de que estaban en esa unión, o sea, de que marcaba una unión pisciana, esa búsqueda interna realmente. Pero en esa época de Pisces no solamente estuvo Jesús, estuvo Buda, Krishna, estuvo en realidad, y hubo en realidad muchísimas expresiones de lo que nosotros llamaríamos esa búsqueda espiritual o transpersonal. Llegaron de Oriente, tanto místico que vino de la India, tantos místicos que hubo en el Himalaya, tantos místicos que vinieron de esas culturas orientales y que vinieron para nosotros en Occidente y que trajeron a nosotros a Occidente tanta información, de lo que llamamos Dios, o tanta información de lo que llamamos la conciencia, o tanta información de lo que llamamos lo espiritual, y tanta invitación a ser uno con el todo. El ser humano entonces pasó por una etapa de Piscis. Entonces, miren que nosotros venimos devolviéndonos, venimos hacia atrás, de Piscis a Acuario, ¿vale? Y seguimos retrocediendo, y seguimos en el contexto de digamos que lo que llamaríamos reversa, o sea, venimos hacia atrás. Después entraremos en la etapa de Capricornio y después entraremos en la etapa de Sagitario. Pero antes de nosotros, o sea, antes de llegar a nosotros a Pisces, pues estábamos por Aries, y estábamos por Tauro, y nosotros encontramos a niveles culturales el buey de Apis, nosotros encontraríamos por allá la etapa de Leo, con un crecimiento a nivel material muy importante, hubo culturas muy ricas, y estuvimos también por allá en una etapa de Leo. Aquí nosotros podemos ver que el ser humano ha venido en expresiones de crecimiento muy grandes. Aquí también tendremos que ver que esos contextos históricos, como nos lo marcan, están cambiando. Es decir, que nosotros decíamos, el ser humano tuvo los albores de la humanidad hace 2500 años. En realidad eso creo que hay que recapitularlo. Yo creo que hay que cambiar ese concepto. Yo creo que el ser humano tiene realmente como unas medidas diferentes. Hay que recapitular cuál es la edad real del hombre, de dónde acá venimos creciendo, venimos expresándonos. El ser humano ha venido cambiando a través de eras que duran más o menos unos 2000 años. Entonces, el ser humano será tan joven como realmente se dice. Tendremos, desde los albores de la humanidad hasta nosotros, ha pasado tanto tiempo como se miden actualmente a nivel científico, o realmente hay unas medidas diferentes. Esta es una invitación para que nos demos cuenta que no solamente el ser humano se mide como un ser en una edad cronológica, perdón, o en una etapa psicológica, sino que también se mide como un ciclo de especie. La humanidad ha venido cambiando, está cambiando, y qué bueno que nosotros nos interesemos en saber a través de la astrología de dónde venimos, hace cuánto que estamos aquí y para dónde vamos. Un abrazo.